Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de La Bitácora, un programa de tertulia y debate de Popular Televisión Galicia. Hoy es lunes 7 de noviembre de 2011. Nos acompaña en la mesa de trabajo don Remigio González, es representante de Terra Galega. ¿Qué tal, don Remigio? Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Gracias, encantado de estar aquí. En la esquina de la mesa, don Andrés Trinquete, sacerdote. Don Andrés, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, bien hallada. A mi izquierda, don Vicente Fernández, es abogado. ¿Qué tal, don Vicente? Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. Y en la esquina de la mesa, don Javier Blanco, es periodista. ¿Qué tal, don Javier? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Y bienvenido. Bien, pues bienvenidos a los cuatro. Tenemos por delante una hora de tertulia, debate, que espero que sea entretenida. Aunque parece que llevamos ya mucho tiempo de campaña y, según se dice, la campaña es todo el año, porque cuando no son generales, son municipales o autonómicas, lo cierto es que solamente llevamos 3 días de campaña, desde el sábado, mítines acá, mítines allá y debates. El debate tan esperado y tan publicitado que acaba de terminar hace unos minutos. Vamos a hacer algunos comentarios sobre esto, aunque reservamos la información para nuestro monográfico de la semana. Bien, don Javier, a propósito de lo que... realmente vamos a dedicar un monográfico a esto, por eso no vamos a ahondar demasiado, porque además todavía no tenemos ni totales editados, ni sabemos nada de nada a estas horas. Bueno, pues... arden, ¿no? las redes sociales, echan humo, que si ganó este, que si ganó el otro, pero bueno, así sí, como general. Sí, ¿Decide algo esto realmente? Los mítines, los debates... Eu creo que nestas eleccións pouco, non? É dicir, nunha situación de crisis está claro que o que vai a salir penado sempre é o partido que está no goberno, non? En este caso o PSOE, está claro que a maioría de Mariano Rajoy non se discute xa por moi boa campaña que se esa de Rubalcaba, que é cuestionable se é boa ou non, ou moi ben que estuvese no debate. Está claro que xogaba con, según as últimas enquisas do CIS, con 8 millóns de indecisos que podrían cambiar a súa intención de voto, pero bueno, según os politólogos, un debate influye un 2%, non? Pode influir un 2%. Ahora, non sei o que nos quixeron vender, non? Quer dicir, se isto é cousa de 2, eu pensaba que no Congreso había máis forzas parlamentarias e que incluso actuaban con responsabilidade moitísimas veces, como fixo Convergencia e Unión, ou Coalición Canaria, ou o PNV de Cencando, non? Cando hai que axudar ao goberno a sacar adiante os presupostos, ou incluso o BNG, non? É dicir, eu non entendo como non facemos como noutros países, no que se abre de verdade o abanico a todo e nos dedicamos a presentar a 2 señores que parece que é cousa de 2, non? Parece que o demais é máis. Me parece un grave error pola súa parte, o sea, facer un solo debate, parece un erro, non? Por lo menos a volta, e 2, non escoitar ese movimento que está na rúa, que o 15M, non? Que o que pedía era precisamente abrir o abano a todas as forzas parlamentarias e que se escoitase a todo o mundo. Aquí parece que só hai azules e vermellos e azules, non? Entonces, bueno... Sí, desde luego, lo del bipartidismo, bueno, pues ahí está, ¿no? Más evidente que nunca. Pero es que hoy, esta mañana, oía una anécdota que contaba alguien del PNV, no sé si era el colega, puede ser, de alguien que había llegado y como estaba pues la expectación, el debate y demás, y parece que solamente concurren Partido Socialista, Partido Popular, y decía, mire, es que yo soy del PNV, pero díganme ustedes, aconséjenme a qué tengo que votar ahora. Claro, le dijo, no, al PNV como toda la vida. Yo en parte coincido un poco con el análisis de Javier, ¿no? En ese sentido, que el debate está muy encorsetado a los dos partidos y muy encorsetado en sí mismo, porque al final los políticos, y lo comentábamos antes de entrar, son muy medrosos, es decir, siempre buscan tener todo aquilatado, lo que le van a preguntar. Al final el debate se circunscribe a la explicación del programa de ambos partidos, ¿no? Es necesario quizás una flexibilización en cuanto al tema de debates. Parece que la ley electoral y tanto las juntas electorales tienden a que se encorsete y es necesario que fuese algo más dinámico, es decir, que cualquier medio de comunicación pues pudiese llamar a una serie de candidatos, ya sea provinciales, ya sea de otro tipo, montar un debate y ser más flexible. Yo creo que eso a la gente pues le gustaría un poco más. De todas maneras, las campañas electorales poco decide, y más en este caso con el resultado, como decía Javier, de las encuestas del SIS, con 17 puntos de ventaja, poca tela hay que cortar en esta campaña electoral, que espero que pase pronto, por lo menos desde mi punto de vista. Ya falta poco, pero todavía vamos a tener que sufrir un poco. ¿Qué se cuentan por esta banda? Don Andrés Trinquete. Yo lo que estoy apreciando es poco entusiasmo, poca publicidad. Vamos, en el viaje desde Vila de Cruces hasta aquí,
he visto, por ejemplo, pancartas en las farolas solo del Bloque. Solo del... No he visto una ni del PP ni del PSOE, pero en varios ayuntamientos, varios concellos, es decir, que están preocupando y que están haciendo... Ve como una cierta despreocupación, poco entusiasmo, como si unos se diesen por vencidos, otros ya acaricias en la victoria sin esfuerzo alguno, y sobre todo lo que me parece un despropósito, aparte de esto que hablabais del bipartidismo, me parece un despropósito con la que está cayendo que se gasten 550.000 euros en semejante debate. Sí. 550.000 euros me parece pues muy poco ético. Casi hablaban esta mañana de términos de unos 50.000 euros que se gasta la Academia en desplazamientos y en un refrigerio para todos los periodistas. Cada medio que pague a sus periodistas, que paguen los desplazamientos, no tenemos que abonar y nosotros participar también de ese... Es un tema que nos cueste a nosotros algo también. Ha introducido muy bien el tema, sí, lo tenía aquí anotado, porque a mí me parece que es lo más llamativo. Quería entrar un poquito en esta especie de subliminalidad del ambiente que rodea, pues en este caso los debates, ¿no? Que se mira esto, se mira tal, se mira el foco, se mira que si la mano así, que si hizo el gesto, que si lo tomó el escorzo, y los colores, que efectivamente vivimos en la era audiovisual, ¿no? Pero, caramba, vivimos ahora precisamente unas elecciones bastante diferentes a otras, ¿no? De hecho, el tiempo creo que lo han medido unos árbitros de baloncesto con sus cronómetros para que fuese exacta la medición. La corbata de Rubalcaba al parecer se la escogía su mujer, Rajoy no sé. Es decir, todo preciso, se echan a suertes con una moneda a ver a quién le toca, cada lado de la mesa. Vamos, una cosa que nadie quiere dejar nada en el tintero. Que no estrenen traje para por si les hace daño, les pica o así. Si me permitís un apuntamento, ahora, é algo dramático, non? Según a enquisa do CIS, é dicir, está claro que vai a ganar Rajoy, pero ofrece máis confianza Rubalcaba que Rajoy, o sea, que manda garabullo, porque non nos olvidemos que Rubalcaba estuvo no goberno de González, estuvo no goberno de ZP. Entón, é dicir, eu dixen outro día que pode sonar a frivolidade, pero é dicir, se o Madrid e o Barça van a fichar afora, nós non poderíamos fichar un político serio que conseguise sacarnos de verdade do... Don Remigio. Estou de acordo con todo o que se leva falado aquí, pero eu ampliaría máis o do debate, non ten por que ser solo tamén os partidos políticos, porque máis ou menos van dicir todos o mismo que dixeron toda a vida, que estamos sempre co mismo discurso. Por que non se abre a cidadanía e que fagan preguntas directas aos que non debate? As preguntas directas, porque está moi claro que hoxe o que queren os partidos non é o que quere a cidadanía. Iso está clarísimo. Está demostrado co 15M, que ademais foi, xa se fala das franquicias no mundo do 15M. Foi un movimento que se fixo global. Bueno, ¿y quién ha ganado el debate después de todo esto? ¿Quién ha ganado? El debate yo creo que perdemos todos. Sí. Pero bueno, ¿a usted quién le parece que...? Rubalcaba sempre máis... Que habla moi bien, todo eso, tiene muchos apoyos... Aparte nestes debates non é o que se di, sino o que se intenta non decir, non caer na trampa do outro, que está claro, que é como cando Rajoy cometió aquele error garrafal de entreterse falando da niña e da guerra, non? É dicir, claro, pasa de puntillas, etc. Bueno... Pero bueno, creo que eso, que o debate perdémoslo todos. Pues bueno, vamos a ahondar, a profundizar en esto el próximo día. Hoy tenía que estar aquí también Anxo Quintanilla, que está prácticamente siempre con nosotros, pero precisamente hoy se fue a Madrid, formaba parte de esa pequeña comitiva VIP que rodea siempre a estos eventos. Entonces, bueno, pues el próximo día, aparte de tener ya los totales y que han dicho en las redes sociales que están ahora, como decía, echando humo y demás, pues todas estas cositas que no se ven, pero bueno, que también a lo mejor merece la pena comentarlas, que realmente estoy cayendo en lo que critico, que estoy cayendo en lo que critico, porque un debate efectivamente pues es un debate y no debe importarnos que si fue de esta manera o fue de la otra, porque en definitiva es una apuesta en escena y lo importante es lo importante, aquello que se propone y aquello que se tiene intención de cumplir al menos. Vamos entonces con otra cosa, seguimos, bueno,
Pues un poco más de lo mismo, porque seguimos pendiente de los temas económicos, que casi todos ya hablamos de economía como si lleváramos en esto toda la vida. Bien, tema Grecia. Hay, al parecer, ya un gobierno de coalición. Era la condición que ponía Papandreou para dimitir, ¿no? Y dejar las riendas a otra persona. Sobre Grecia. Sí, también está la espada de Damocles sobre Italia y sobre nosotros. España. Esta semana, cuando se hablaba de un cierto acuerdo, sube la bolsa, pero al enterarse de que Papandreou quiere proponer el referéndum, se viene todo abajo, los asuntos se multiplican, sobre todo en aras de la estabilidad, buscando siempre esa estabilidad, que es como esa espada de Damocles que nos está ahí pues amenazando, ¿no? Entonces hay que andar bailando, estamos bailando siempre al compás que nos marcan Merkel y Sarkozy. Nuestra prima, esa prima a la que siempre aludimos, siempre ante las dudas, España, Grecia, que se acerca, en este caso se ha acercado a los 400 puntos básicos. Diré yo si estamos ante un nuevo caso de los imperios, el imperio de Grecia, el imperio de Roma, que vuelve a estar en su ocaso. Volvemos a sentirlo y experimentarlo en toda Europa. Dimite Papandreou, hay previstas esas nuevas elecciones, parece ser que en febrero, y aunque no es época de sembrar, se siembra bastantes dudas e incertidumbres ante la situación que estamos viendo. A ver qué pasa, a ver qué pasa. Sí, a ver qué pasa, porque bueno, es algo que vamos a notar los efectos, lo estamos notando ya, y es un gran problema para Europa, es una gran preocupación. Don Vicente. De todas maneras, yo creo que ahora, es decir, Grecia es una cuestión que está muy candente, pero quizá ahora el gran problema son los dos focos, España e Italia. Y también el tema de que ahora es el Fondo Monetario Internacional, a través del G20, el que va a intervenir en la cuestión, ¿no? Porque parece que los bancos franceses tienen un problema muy grande, están muy expuestos a la deuda griega e italiana, y Alemania parece que no está dispuesta a poner más dinero. Entonces, quizás sea el G20, a través del Fondo Monetario Internacional, el que busque esa nueva financiación, ¿no? De hecho, hemos visto la cumbre, hemos visto la declaración de los llamados BRIC, es de Brasil, Rusia, India y China. La propia Gran Bretaña también habla de que va a estudiar una posibilidad de financiar a la Unión Europea vía Fondo Monetario Internacional, y ahora realmente ese va a ser quizás el gran salto cualitativo, ¿no? Realmente yo lo estaba escuchando y es que no nos damos cuenta, porque la vida como que todo se sucede tan deprisa, tan vertiginoso, pero es que de un tiempo a esta parte hemos cambiado pero totalmente la concepción de las cosas. Sí, no, o que apuntaches ti antes é moi bo, non? É dicir, outro día estaba, eso que me corta un pouco o pelo, pero estaba na peluquería e ali as mulleres xa non falaban de Belén Esteban, sino do Quor Capital, e digo, caramba, como aprendemos de economía, non? É dicir, está ahora todo o mundo pendente, non? O sea, aparte de Grecia, o problema é Italia, o problema é Berlusconi, non? Vais a someter unha moción de confianza e a ver que pasa, non? Que xa ten disidentes no seu propio partido, non? Bueno, Italia está un pouco acostumada a vivir sin goberno, sin desgoberno, non? Pero ahora está siendo vigilada e supervisada. Sí, claro, e naqueles de unha maneira eufemística, pois diga, mira, pasade por aquí, mira de que ben o facemos, etc. Non? Está claro que está sendo vigilada e entón, claro, Italia o que sempre promete, pero logo nunca aplica reformas, non? É dicir, eu en respecto a España, creo que os mercados, tanto os que cortan ahora o bacalao, que son Sarkozy e Merkel, os mercados están algo máis tranquilos, non? É dicir, neso ZP, con todo o que lle vai a costar electoralmente, porque a traición a seu electorado máis de izquierda, máis de esquerdas, etc., creo que o fixo, co apoio aí dos nacionalistas, cando fixeron o decretazo, fixo de maneira bastante ben para salir dunha situación que era a debacle definitiva. E agora parece que están bastante máis calmados con nós, non? Está claro que eu xa non sei se é millor que caese o mundo todo e volvelo a facer de novo, non? É dicir, empezo xa a dubidar, empezar con el palo. Porque cada día son novos atrancos, novos problemas, nova recesión, é dicir, oye, eu non sei, igual non urse tanto unha solución tan rápida, sino pensade durante 10 días
e que esa solución definitiva, non? Pero cada vez que van a unha cumbre parece que, como ZP, cando tiña prisa por firmar un papeliño, que fose, non? É dicir, que fose unha servilleta. É dicir, non, pensa un poquinho as cousas e vamos a salir entre todos e vamos a facer entre todos, pero que pensen, se hai que utilizar o modelo Obama, se hai que utilizar o método de Merkel ou se hai que utilizar o que propón Sarkozy. En este xogo que se está quedando fora, que eu creo que o medo que teñen é Cameron e Gran Bretaña, non? É dicir, ao non estar dentro do euro estánse quedando un poquinho fora da posición predominante na Unión Europea. Sí, a mí lo que me causa temor realmente es cuando vemos que se reúnen la cumbre y demás, pero no tienen ni idea cada uno a ver qué es lo que van a hacer. O sea, que vemos que es continua improvisación por parte de los máximos expertos, ¿no? O sea que como que no. Es que ahora mismo daros cuenta de una cosa, es decir, la política siempre es cortoplacista. Los políticos nunca piensan a largo plazo. Es decir, ahora mismo el tema es encontrar del orden de 2 o 3 billones para poder precisamente rescatar a los países que están en problemas y luego empezar a recapitalizar la banca europea. Es decir, es una política, como decía Javier, de muy corto plazo. Es decir, ellos van viendo y yo tengo muchas veces la sensación de que los políticos piensan, caray, vamos a esperar a ver si pasa el chaparrón para poder volvamos a hacer lo mismo, ¿no? Es decir, vamos a enrocarnos, vamos a ver si pasa la cosa, pero claro, y ahí también estoy con Javier, es decir, yo creo que Zapatero sí que tomó los recortes, porque le obligaron, no claro, porque nos intervenían al día siguiente, si no. Porque el problema es que llega un momento en que la recesión es tan fuerte y digamos que la baja de ingresos fiscales es tan fuerte que tienes que recortar, es que no te queda más remedio. Zapatero ya lo está haciendo más solapadamente. Hubo un decretazo, está haciendo recortes solapados, pero Rajoy también lo va a tener que hacer. Claro. Porque es que si abres la caja y no hay dinero, los mercados fuera te tienes que refinanciar con una prima de riesgo enorme, con unos intereses enormes, pues tienes que recortar gastos. Sí. Es que no hay más nariz. Ahora, falaba Vicente de atopar os 3 billóns de euros, etc. A mí, se un país tan serio como Alemania, que en teoría fai as contiñas ben, de repente ya aparecen, ¿canto foi? 50.000 millóns de euros, é como se a nos aparece nun bolsillo de euros para pagar unhas cañas, non? É dicir, é increíble, a mí eso me deixou. Y a mí también, pero ¿y cuál es la lectura? ¿Alguien hizo mal el apunte o qué pasó? ¿O se dio a la máquina de algún sitio? No, é que a pregunta é, están ben feitas esas contas, as de Grecia xa sabíamos que non, el problema es que, algo raro. daros cuenta una cosa, desde el escándalo Enron en Estados Unidos están puestas en solfa las auditorías en todos los ámbitos. Ya sea en el ámbito público o en el ámbito privado. Tenéis el ejemplo de Draghi, el nuevo dirigente del Banco Central Europeo, que tiene muchos muertos en el armario. Sí. Fue presidente del Banco Central Italiano, vemos cómo está Italia, y fue vicepresidente para Europa de Goldman Sachs, uno de los bancos que interviene en el maquillaje de las cuentas griegas. Entonces, claro, tú ves quién está por ahí por el medio y bueno, claro, Don Vicente. No me extraña que los mercados, que al fin y al cabo son personas, no confíen. O sea, los que invierten en esa deuda, que al fin y al cabo son el pensionista alemán o tal o cual, no confíe. Es que es normal que no confíe, viendo a toda esta gente que circula por ahí. Es normal. Es que, don Vicente, sin varios muertos en el currículum no se llega a esos puestos. O sea, bueno, pero unos huelen más que otros. Desde luego que sí, desde luego que sí. Hace un montón de tiempo, pero un montón de tiempo, que muchos venimos denunciando todo lo que está pasando. La crisis no se produce de un mes para otro ni de un año para otro. Se lleva más de 12 años diciendo todo esto que va a pasar. Se veía venir. Hay unos países ricos en Europa y otros que tenían estaban peor calificados en cuanto a la industria. ¿Qué pasa? Que estos países más industrializados hicieron su política en la Comunidad Económica Europea. O sea, traemos gente a la comunidad, le vendemos nuestros productos y estos países mediterráneos, que son los tontos del pueblo, a esto le damos dinero para que subvencionen el campo, que produzcan poco, y así los tenemos siempre bajo nuestro dominio. Pero esto lo estamos diciendo desde hace muchísimos años, y que la banca y las grandes empresas van a ser las dueñas del mundo, y nadie nos hace caso porque somos locos. Entonces, claro, eso está ahí y está pasando ahora. Y no hay forma de corregirlo si no se cambia todo. Cuando dices es que hay que cambiarlo todo.
Cuando dice somos locos, tal, ¿quién es el sujeto? ¿A quién se refiere? Pues todos los que estábamos en ese discurso. Ah, bien. Que no es una persona sola, es un montón de personas. Todos os que creemos que hai que volver a facer todo de novo e facelo ben. Claro, é facelo ben. Sí, pero ese discurso es relativo, porque sí que es verdad que tienes tu razón en el sentido de, por ejemplo, en el caso griego, se dice, Grecia está ahora en la quiebra, pero los alemanes obtuvieron mucho comercio de venta de manufacturas. Sí, claro. Pero claro, al final es una bola que se vuelve, porque si tú les vendiste ahora, te tienen que pagar, pero ahora su economía no produce, les vendiste en un determinado momento, pero en otro... A ver cómo te salen las cuentas al final. Claro, pero ¿por qué la economía no produce? No produce porque ellos no nos compran. Solo le compramos nosotros. Eso está pasando ahora en España. Compramos BMWs, compramos Audis, compramos cualquier vehículo menos el SEAT. Sí, entonces, claro, tenemos que ser pobres a la nariz. Comprábamos. Bueno, ahora moito para BMW. Comprábamos, pero es que precisamente ahora non podemos ni comprar SEAT. Que é o gran problema que ten Alemania agora, decir, oye, que os paletiños de Italia, claro, de España, de tal, claro, que non comprar. España ainda tuvo un período bastante estable, por qué? Porque toda Europa confiaba a través de España captar todo Latinoamérica. Entonces, claro, aí hai un montón de xente que pode comprar. Entonces vamos a mimar un pouco a España para ver se alcanzamos ese mercado. Viron que non se alcanzaba, bueno, pues España tamén o paquete. Claro, eso todo é así. Me encanta el bilingüismo, me encanta el bilingüismo. Me encanta, por ejemplo, don Remigio que empieza a hablar, empieza con su discurso en galego, pasa a castelán. Me encanta, porque realmente la esencia del bilingüismo es eso, y me fascina. Don Andrés. Yo creo que, en definitiva, a veces nos estamos quedando únicamente con una discusión política, de líderes políticos, pero quien realmente está sufriendo la crisis, quien está pasando mal, somos los ciudadanos de a pie. Somos los trabajadores o los que no tienen trabajo, somos los ciudadanos, los individuos, los que estamos pasando por situaciones, pero a veces dramáticas, familias enteras que están sin un solo miembro que no cobra un solo euro al mes. Sí, que hablaremos de esto después. Casas que hay que derribar, casas que hay que dejar libres. No sé, me hablaba hablando así con algún compañero y con alguna persona, hablábamos incluso que había que tomar algunas medidas, incluso a nivel europeo, a nivel mundial, es decir, que te has quedado sin trabajo, que no hay nadie en la familia que trabaje. Lo primero es la primum vivere, primero es vivir. Entonces dejas de pagar hipotecas, dejas de pagar luz, dejas de pagar por los servicios básicos. Entonces lo que estás abocado, no por tu culpa, sino por el entorno, por el ambiente y por el clima que estamos viviendo, estás abocado ¿a qué? Padre, a quedarte en la calle. O sea, propiciar... Un discurso del 15M propio, propiciar... No, pero mismo suspensión de hipoteca pues vale, durante 3 años, o buscar alternativas, buscar modos para que toda esta gente pues podamos avanzar y propiciar una especie de suspensión de pagos, no como la que existe ahora, que tienes que, bueno, que es tremendamente complicada, sino que sea algo pues mucho más rápido, ¿verdad? Mucho más ágil y más efectivo, más eficaz, ¿no? Hombre, lo que está claro que si una persona ha pagado religiosamente durante 15 años, es decir, te deja de pagar es por algo, ¿no? Es decir, yo creo que no hay derecho a esa persona a retirar la casa y por encima que aún tenga la deuda. Bueno, hablamos de eso, deuda, ¿no? Hablamos de eso después, con el tema de la exclusión social. Una pregunta que les hago a los 4. ¿Están muy pendientes de Europa? En Europa están muy pendientes del resultado electoral del día 20. En definitiva, ¿está Europa expectante y deseosa de que gane un partido de derechas, en este caso el Partido Popular? Yo no sé si tanto que gane un partido de derechas o un partido de izquierdas. Lo que están deseosos de que se cumplan los objetivos que tienen marcados, que no haya que andar detrás de los gobernantes de España o de Italia o de quien sea, es decir, que haya una cierta responsabilidad, no un discurso hoy y mañana otro, ¿no? Sino un cierto orden, un cierto discurso coherente y que vaya en definitiva a terminar pues con ese maldito déficit y poner las cuentas en claro. Que esa va a ser otra. Sí, bueno, la pregunta la hacía porque sí, porque sabemos que en Europa y los mercados que sí están pendientes y sobre todo están pendientes de esa palabra mágica de confianza, ¿no? Y que de alguna manera, y también han analizado minuciosamente los programas para reactivar, para
crear empleo y demás. Bien, vamos entonces con otro tema. Bien, pues con el caso Campeón, llamado ya ahora caso Blanco. No quería hacer ningún chiste, porque bueno, estoy cansada de leer titulares, que si Blanco lo tiene negro, que si al señor Blanco se le están poniendo las cosas muy negras, pero ahora es el fiscal quien dice que, bueno, que parece que hay pues, indicio de delito, y El Mundo publica unas conversaciones, unos mensajes y con el señor Orozco, y bueno, pues la cosa está realmente complicada. Le habían pedido ya que dimitiera, el Partido Popular se lo había pedido. Hoy es Alberto Núñez quien se lo pide, que dé explicaciones y que bueno, que si procede que dimita, ¿no? Lo que decimos siempre, presunción de inocencia para todo el mundo, sea acusado, sea implicado, sea imputado, siempre presunción de inocencia. También decir que también estamos en contra de las filtraciones ilegales que se producen desde los juzgados, o que nos lleguen a nosotros cosas que no tendríamos por qué saber, pero ya digo también que ya que las tenemos aquí, pues bienvenidas sean y las comentamos y nos dan un juego bárbaro. É unha mágoa, non? O sea, unha mágoa, si é verdade o que publica o seu Mundo, que eu non teño por que dubidar dunha compañeira, a situación de Pepe Blanco é fastidiada, pero, o sea, decir, estaría casi amortizado políticamente, non? E digo que é unha excepción, porque vense casos, o diputado do PP, Fernando Blanco, que me parecía un tipo tal, que, bueno, Fernando Blanco polo menos dimitío para poder defenderse, etc. O sea, dous do PP, etc. O de Benvibre. É dicir, eu non entendo, o sea, como queren a clase política que os cidadáns se acheguen a eles ou confíen en eles, non? Con todas estas cousas que está saindo, non? É dicir, a verdade é que é unha vergoña e os deixan en moi mal lugar. Digo, salvando a presunción de inocencia, é dicir, si é verdade o que se publica hoxe no Mundo, é dicir, eu creo que a carreira política de Pepe Blanco está acabada. Sí, que efectivamente los políticos deben tener pues, una vida impecable, intachable, pero bueno, cuanto más arriba, más responsabilidad, y siendo ya pues, ministro de Fomento, que es bueno, pues, la cartera que dispone de más, ¿no? Alguien hablaba de los cheques que firma este señor, don Vicente. Vamos a ver, es que ahí apuntaba Javier el problema. Dice, hay corruptos en el PP, hay corruptos en el PSOE, hay corruptos en el bloque. O extendo a todos, Claro, a todos. Pero ¿cuál es el problema de fondo? Que el estatismo, el intervencionismo, genera corrupción. Es decir, desde el punto de manera que tu negocio de empresa depende de lo que decida un funcionario, alguien va a ofrecer o alguien va a pedir. Entonces, en el libre mercado y en la libre competencia eso no pasa, puede haber otros desajustes. Pero la corrupción es un fenómeno clásico de una economía intervenida. Aquí lo vemos, en el caso de Blanco. Pues el Orozco que dice, oye, que necesito que me agilices el expediente de la nave de San Boi. No te preocupes, fulano, que hablo con el alcalde, oye, fulano, pero eso no tiene que ser así. Es decir, la economía tiene que ir por otros derroteros, no puede depender de lo que decida una persona en concreto, ¿no? Eso yo creo que es el gran problema. Ainda que si decide ben, etcétera, pero non cobra por detrás, pois tampouco pasa nada. No se me queden callados, no se me queden callados porque... Vamos a ver, yo quería hacer una reflexión, no es porque sea chiste, ni mucho menos, pero se me ocurría esta mañana el hilo de controlar y de acercarme a esta noticia de Blanco, ¿no? Y es que desde que se dio rienda suelta a la Alianza de las Civilizaciones, se ha entrado, diríamos, como un cierto tú a tú con países árabes, con las ligas árabes, con la OPEP, y ahora pues le ha quedado al OPEPiño, ha contribuido a que las grandes áreas comerciales y de negocios sean lugares en donde se comercia con el crudo, o sea, las gasolineras. Son esos nuevos aerópagos del comercio, del intercambio. Pues bromas aparte, yo pienso que es una cosa muy seria. Hoy de hecho creo que ha tenido que suspender una entrevista en Telecinco que tenía a las 8:30 de la mañana, ha suspendido otra intervención en Málaga, un acto que el PP decía que era un acto político, era una inauguración, una especie de inauguración. Creo que ha tenido un meeting en Jaén, pero yo pienso que pese a todo este tema que está claro, que los datos cantan, que hasta el fiscal habla de un posible delito, un supuesto delito, yo pienso que aquí ya empieza otro tema, que es el de la desconfianza de los ciudadanos,
que empezamos ya a pensar, han dimitido uno del Bloque, dos del PP, otro de otro partido. Entonces, yo haría una pregunta y terminaría con una pregunta. ¿Cuál es el motivo de la vocación política? Porque uno se decide a dar el paso a ser político. Por beneficio personal, por ayudar a los demás, por un servicio público, por beneficio propio y de mis colegas. No sé, ¿no? No, o sea, Yo creo que por un servicio a los demás, porque claro, esto que estamos viendo son casos puntuales, que están muy bien, pero claro, no podemos caer en lo que tanto se dice, no, es que los políticos o dejar ese pozo en la gente, ¿no? Yo creo que la mayor parte de los políticos son honrados, quieren hacer cosas, tanto los alcaldes quieren hacer cosas por sus pueblos, quieren dejar a los pueblos pues en mejores condiciones. Y diría yo, ¿y vale cualquiera para ser político? Sí, no. en teoría sí. O sea, En teoría sí. Yo creo que no. No todo el mundo es capaz. No todo el mundo es capaz. Hay que pedir, por ejemplo, efectivamente, mérito, capacidad, todo eso que se dice, ¿no? Y vocación, y vocación de servicio y honradez. Claro, y honradez. Vocación de servicio y honradez. Sí. Pero que los políticos trabajan y que los políticos quieren efectivamente servir, es cierto. Lo que pasa es que, claro, entre tanta gente hay unos cuantos vividores. Decía Ortega y Gasset que la ética de la política no se decide por la lógica de la profesión, sino por la personalidad del político, que sea cabal. Es decir, que sea cabal, que sea honrado, que sea virtuoso. Ahora, ¿a usted también le gusta Ortega? Sí, ahora, sí, pobre Rubalcaba. Como a nuestro querido Bernardo París, contertulio de aquí de esta pobre casa. Rubalcaba, non? O sprinter que hubo un momento que parecía que chegaba e ao final o campeón estalloulle antes. Sabes, eu creo que queda un mal lugar o PSOE, o sea, decir, por moita que a súa elocuencia, que é moitísimo millor, a súa capacidade de palabra e de convicción, de discurso é millor que a de Rajoy, eu cada vez o home veso máis complicado, non? E igual, é verdade que consigue peor resultado que o da Almunia. Moito máis abaixo non creo que quede, o sea, decir, entre 120 e 125 PSOE. Bueno, se hablaba de que bajan a un nivel del año 78, ¿no? Pero también es curioso porque parece que el Partido Socialista tiene la rara habilidad de que todos sus ciclos acaban igual, paro y corrupción. Porque en el 96 fue igual, tuvimos una serie de baterías de casos de corrupción y una inmensidad de paro. Y ahora volvemos otra vez, parece que el PSOE siempre cae en sus pecados, ¿no? Y claro, luego llega otro partido y ahí estoy con lo que dice el padre, que la gente desconfía, la gente ya llega a un momento en que... Y desconfía, y ya incluso mucha gente yo creo que ha superado esa desconfianza. Llega un momento en que ya lo dan por descontado. Dice, bueno, el que llega ahí ya, bueno, claro, ya va a trincar a mí ya... Eso es lo peor. Eso es lo malo, sí, eso es lo peor, que hay mucha permisividad en la sociedad con la corrupción. Ahora, la pregunta es muy buena, es la pregunta del millón sobre la política actual, porque realmente la política es un arte, o debía serlo, y que reúne varios artes, entre ellos el arte de la oratoria, que hoy da pena ver la oratoria que tienen los políticos, vamos. Entonces, si es un arte, realmente todos los políticos que tenemos son muy malos, porque de arte no entienden. Que pueden ser honrados, hombre, yo también creo que la mayoría son honrados, pero la mujer de César no solo tiene que ser honrada, sino que parecerlo, y la imagen que dan es de corrupción. Entonces, claro, ¿qué podía hacerse hoy para que la sociedad civil vuelva a creer en los políticos? Pues parte de lo que está pidiendo el 15M, pero la mejor, lo que ya diría la gente, efectivamente, ha cambiado todo. Es decir, señores, desde mañana, todos los sueldos de todos los políticos de Europa al 50%. No se le da subvenciones a los partidos políticos, no se le da subvenciones a los sindicatos. Y vamos... Castigados todos los políticos. Claro. Sí, no. Eso tamén é dicir, se teño un político pobre, eu creo que deben cobrar ben vos sueldos. Sí, pero se teño un político pobre é maior a tentación de meter a mano na caixa porque te fillo. Tampouco diga eso porque todos ya lo dijimos aquí una vez. Si tiene la tentación, meterá la mano na caja siendo pobre, siendo rico. Pero depende do que se entenda por pobre. Sí. Claro, porque xa haberá moitos políticos tamén que se creen pobres, a pesar do que cobren. Eu entendo que debe cobrar moito un bo xestor,
que ese sería o político que daría a cara. E ese hai que pagar ben, por qué? Porque tamén lle paga ben a privada. Pero, a ver, tamén sin caer, é dicir, eu creo que fenómenos como este, como caso do campeón, sí alentan ese fenómeno de desconfianza, pero logo sí é certo que hai políticos moi traballadores e que pasan moitas horas, o sea, non é fácil, estar de parlamentario non é fácil. Claro que sei, pero tamén hai algúns que non presentan... É algo moi desagradecido. É moi desagradecido. É que precisamente intentas facer o mellor posible e solo por pertenecer a unhas siglas, por moi ben que o fagas, terás a todos en contra, por moi ben que o fagas, non se reconoce, non se reconoce o labor. Iso é máis fácil nos concellos, por exemplo, que é máis doado pois esa cercanía, non? Pero oílo, o fío desto que decíamos, e xa remato, facíame gracia unha anécdota que ahora recordaba, que era de Magdalena Álvarez, creo que foi a ministra de Fomento, falando da formación dos políticos en oratoria, en dotes clásicas. Había un parlamentario do PP que lle estaba facendo como un discurso de cousas que ela había dito, non? Entonces decíalle, Madalena Dixit, Madalena Dixit, Madalena Dixit. Ela di, usted Dixit y yo Pixi. Ay, que no era de Magdalena, eso fue la ministra de... Sí, del Plan Galicia. Lo del Pixi Dixi. Magdalena Álvarez. No, la del Pixi Dixi es... La del Pixi Dixi es la de los papeles de Salamanca, ¿cómo se llama? Carmen Calvo. Sí, Carmen Calvo. Sí, era Carmen Calvo, pero bueno. Sí, devolvemos la... Magdalena es la que dijo que el dinero público no era de nadie, ¿no? Sí, el plan Galicia de... Sí, el plan Galicia de mierda. Sí, el plan Galicia de mierda, sí. Sí, muy interesante, muy interesante. Bien, pero de todas formas, aquí siempre decimos, defendemos a los políticos y que la mayor parte es gente honrada y es gente que quiere hacer cosas. Luego ya, bueno, pues a lo mejor no las hace y hay otros imponderables, ¿no? Vamos con otro tema. Bien, vamos con el tema de la televisión, la publicidad. A propósito de esto que ocurrió en una cadena de televisión, la cadena Telecinco, que varios anunciantes retiraron la publicidad del espacio La Noria por haber llevado como invitada a la madre de uno de los condenado por encubrimiento, el Cuco, sí, del caso Marta del Castillo. No sé si esto es que somos una sociedad hipócrita, esto se votó, bueno, una vez más las redes sociales propiciaron esto, por lo siguiente, porque efectivamente invitaron a la madre de un condenado, pero también hay contenidos en determinados programas que, bueno, pues que dejan mucho que desear, son incluso más deformantes e inmorales que esta entrevista y sin embargo, bueno, pues ahí siguen los anunciantes, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto los anunciantes juegan un papel importante en los medios o en los contenidos de las parrillas? Y hasta qué punto los consumidores somos también responsables porque compramos esos productos. Por aquí empezamos. Yo pienso que no todo vale. Pero yo pienso que estamos comulgando con todo, no protestamos por nada, vamos tragando lo que nos echan. Yo diría que estamos, con perdón de las familias, por ejemplo, estoy hasta el gorro del Cuco, de Miguel Carcaño, de Bretón, desde la mañana hasta la noche, estoy desayunando, comiendo, merendando, cenando con todos estos personajes, enciendes la televisión en cualquier momento, Marta del Castillo, la pobre, malograda, con esos pobres niños que han desaparecido, que no sabemos nada de ellos, luego la presión que ejercen los medios, todo ese linchamiento público, y desde hace unos años yo pienso que los poderes públicos pues hacen agua, su división, yo creo que también, el Poder Ejecutivo controla el Poder Judicial, el Poder Legislativo, pero yo pienso que le ha salido un duro competidor, que es un cuarto poder, que es el poder de los medios de comunicación. A veces sus electores, ¿quiénes son? Pues son gente, no es en sentido peyorativo, sino gente aborregada, es decir, que está, pues que se traga pues todo lo que echan. Tele encendida desde la mañana hasta la noche, todo el día papándose en gallego, como decimos en gallego, ¿no? Crean modas, hunden a uno, encumbran a otro, juicios paralelos, sentencias que crean jurisprudencia, un capítulo más en entrevista del Cuco, uno de los imputados,
Pero, menos mal, que ha creado algo de indignación y nos hemos quedado non un meros iguana, además de que el sitio para declarar no es ese, sino el juzgado, ¿no? Entonces yo pienso que en época de crisis no se puede juzgar, ni se puede jugar con el pan. Por eso algunas empresas se han bajado del carro y han retirado pues, ese apoyo publicitario. Campofrío, Puleva, President Bayer. Yo pienso que la crítica de los consumidores es lo que va a misa, es lo que, lo digo yo, es lo que vale. Y como caigas en descrédito, no hay quien te devuelva el prestigio, sobre todo, no hay quien te devuelva las ventas. No, pero hai unha cousa que apuntou o padre Andrés que é moi interesante, non? É dicir, aparte de que la noria pode parecer unha bazofia, é dicir, que na miña modesta opinión sí me parece, non? O sea, non a beso, o sea, non teño gusto, sei que foi Pepe Blanco, sei que foi algún do PP tamén, a la Noria, que non sei a que van a ese es bazofia, pero es que encima está disfrazada de cosa seria, que es todavía peor. Porque tú, por ejemplo, a mediodía ves el programa Sálvame y sabes que son 4 locos gritando, diciendo tonterías, y sabes que es eso, pero es que la Noria pretende ir de programa serio, intelectual, tertulia política seria, etc. Sí, no, que eso sea a coña marinera. Pero, dicir, eu, polo que abogo, o sea, dicir, eu non sei se é legítimo que Telecinco manteña na grella ese programa, non? Porque ao final é un medio privado, é dicir, pode facer o que queira, sí, está apuntando o pai cartos, etc., que lle dá cartos. Ahora eu polo que abogo é por unha audiencia crítica, non? É máis responsable. Non pode ser que peche unha cadena que tiña un predicamento moi importante como CNN Plus, o sea, lle dan aí o Trebelliño, emiten Gran Hermano e duplican a audiencia. Entón, es decir, temos a tele que nos merecemos, sabes? Es decir, máis saque das empresas e tal, e dicir, a culpa é nosa. O sea, abogo por un lector crítico, un espectador crítico. Hay que fomentar quizá eso, quizá desde otros medios no fomentamos esa exclusividad, la búsqueda de esa dignidad de la persona, ¿no? Y no somos exigentes. De todas maneras, en España sí que ha habido un gusto histórico, ¿no? Por el tema de los crímenes y todo. Es un poco la traslación del caso a un ámbito mucho más degradado, porque no es la primera vez que esto pasa. Todos recordamos el caso de las niñas de Alcácer. Sí, justo. Es decir, que no es la primera vez, esto es todo un proceso de degradación, pero yo creo que aquí sí que hay una cuestión importante, que es esa oferta de dinero a la madre del cuco, ¿no? Porque podría estar bien, entre comillas, quiero decir, relativamente bien, el sentido de si esta señora va, quiere decir algo allí, no cobra nada, vale. Pero ya en el momento en que tú públicamente a una señora, que es la madre de un criminal, le estás pagando por ir a contar una cosa tan escabrosa a un programa de televisión, en cierta manera yo entiendo que estás como ratificando y dándole unos ciertos visos de seriedad a una cuestión que no lo es. O sea, estás mandando un mensaje de educación hacia el público diciendo que todo vale, que yo puedo ir a un programa, cobrar un dinero y hacer exhibición de un crimen. A mí me parece bastante negativo esa cuestión, vamos. Sí, yo lo de cobrar o no cobrar, si todo el mundo cobra y digamos, se hace de esa manera, pues bueno, el contenido en sí ya lo veo de otra manera. Yo lo que estoy viendo, y eso antes se nos pasó por alto, que la crisis no es la crisis económica. La crisis abarca todo. Crisis económica, crisis de valores, crisis ética, moral, es la crisis de todo. Bueno, de todo. Eu creo que estamos mellor que fai 50 anos, nos valores, creo, sí, que non lle vexo tanto peligro dunha guerra mundial, etc. Que estamos mellor que fai 150, que estamos mellor que fai 400. Home, claro, é dicir... Yo creo que non. Home, non sei, pois eu que fai 30 anos que unha muller non podese registrarse nun hotel me parecía moi grave, sabes, ahora esas cousas conseguidas, bueno, pero eso non son os valores aos que eu me refiro. Que os rapaces que veñen... Son valores éticos. Serán millores que nós. Creo que os rapaces que veñen serán millores que nós. Tú estás falando de dereitos, eu estou falando de valores. Sí, valores éticos, morais, todo eso que está... hai unha crisis total. Entonces, hai un... Pero tanto tal é a crisis con 5 millóns de parados que non ti vas pola rúa e ninguén che saca unha navalla e tal. Quer dicir que todo o mundo sabe que robar non está ben. É dicir, non vexo tanto... sei que é un discurso que prende moito, dicir, crisis de valores, crisis tal. Eu non percibo tanto. Todo o mundo sabe máis ou menos o que ten que facer, creo, Todo o mundo sabe o que ten que facer, pero tamén todo o mundo sabe que hoxe están pasando moitas cousas que non pasaron noutros tempos. O sea, non me refiero a fai 40 anos, sino a fai meses. O sea, todo iso está aí.
cos do paro, que hai moitos parados, claro que hai moitos parados, e hai moitos que agora pasan fame, e aí sí que somos responsables todos de que eso non se solucione, porque a fame do mundo acábase dunha noite a unha mañá. Pero sí que es verdad que afortunadamente la mayoría de las personas son honradas, la mayoría de las personas pagan, la mayoría de las personas no roban, es que si no esto sí iba a ser un caos terrible. Claro. Es decir, que es verdad que la naturaleza humana se impone, a pesar de todos estos experimentos de ingeniería social que ha habido en estos últimos años, la ideología de género y todo ese tipo de cuestiones, a pesar de todos esos intentos de ingeniería social, el poder de la naturaleza de la persona es tan fuerte que se impone sobre todo eso. Porque sí, la mayoría de la gente no roba, porque por naturaleza no lo haces. Pero claro, pero el problema es que cuando en los medios de comunicación y en los políticos, por ejemplo, se imponen determinados modelos, al final no sabes si es culpa de la gente o culpa del que lo hace. En el caso de la telebasura, ¿qué es culpa? ¿Del que lo oferta o del que lo demanda? Ahí claro, ¿dónde está esa pregunta del millón? ¿La pide el que enciende la tele o la oferta la noria, en este caso concreto? Es decir, claro, ¿de dónde es como partir? en el caso de los ministros, yo creo, cuanto más arriba, más responsable. Entonces, el que tiene más poder ahí es el más responsable. Yo soy una persona pasiva que a lo mejor, bueno, trago con lo que me echen, pero más responsable es el que diseña eso y el que dice, vamos a ver cómo los tenemos aquí como atontados. Sí, pero lo que apuntaba el padre es importante. El poder del consumidor, por ejemplo. Esta reacción ha sido como muy anglosajona. A mí me gustó mucho, porque yo soy muy admirador del mundo anglosajón y me gustó mucho porque es muy anglosajona. Es decir, cuidado, la empresa se preocupa de que tu consumidor no vaya a ser que la juzgues negativamente por aparecer en este programa y corta la publicidad. Es decir, es importante ese salto del consumo, de un consumo evidentemente de naturaleza responsable, pues sí que es importante y sí que apela a que la gente en definitiva al final hay cosas que le molestan. Porque puede haber mucha degradación, pero al final, cuando te degradas tanto, cuando ya sale la madre de un criminal exhibiendo lo que se hizo con esta pobre chica, al final a la gente le acaba fastidiando. O sea, sí, llega un momento en que dices, caray, esto no vale, es que no todo vale. Ojalá la gente reaccionara más. ¿Y qué le pareció la chica norteamericana que cortó públicamente la tarjeta de débito del Bank of America, me parece? Y entonces eso causó, porque le cobraban, no sé si $3 por cada operación, y entonces eso salió también en la red y hicieron un comunicado, que suspendieron las comisiones. Claro, pero es que yo creo que en ese tema, en el mundo anglosajón se tiene muy claro. Es decir, porque todo el mundo dice, no, es que las grandes empresas con la publicidad dominan a la gente y tal. Bueno, en cierta manera la publicidad tiene ese contenido manipulativo a la gente, pero también es verdad que la gente puede operar al revés. Es decir, porque en un juego de consumidor-empresa sí que puede haber esa interacción y sí que en un determinado momento la gente puede influir y se demuestra que puedes influir. Sí, yo de todos modos no estoy de acuerdo con usted, que dice que todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. Lo decía. Sí, yo no creo que eso, vamos a ver. No, yo no estoy de acuerdo. Así, globalmente, es que ahora está habiendo muchos mensajes, y me refiero a últimamente. No es comparable a hace 50 años. Creo que moralmente hace 50 años éramos mejores que ahora. No porque fuéramos mejores potencialmente, intrínsecamente, sino porque los mensajes que recibíamos y digamos que la barrera de los valores no era, digamos, tan alta. No. Había mejor acceso. Bueno, no voy a poner un ejemplo que me apetece poner también de un programa de televisión donde, bueno, no quiero decir el ejemplo aquí. Pero sí, la gente está recibiendo mensajes pues muy contradictorios. Por ejemplo, te están diciendo, incluso la asignatura de Educación para la Ciudadanía le dice a los niños de 12 años que es lo mismo sentir repelús si te toca una chica que sentir repelús si te toca un chico, porque que eso es cuestión de una cosa anticuada. Entonces, a mí eso me parece, es una perversión. Y entonces los valores pues se están desviando, solamente por poner ese pequeño ejemplo. Una última cosilla y pasamos al otro tema. Sí, yo pienso que hablamos ahí de los avances y de todo esto. Pienso que hay los valores, yo pienso que se aprenden y se van mamando. Es decir, entonces toda la gente pues estamos preparados, bueno, depende. Algunos están preparados en unas cosas, otros en otras. Es decir, no hay una jerarquía de valores como tal, donde para mí lo importante, hombre,
Para algunos lo más importante es la vida, para otros lo más importante es el bien, para otros lo más importante es el dinero, para otros lo más importante, claro, depende de donde cada uno pongamos nuestra escala y nuestra jerarquía de valores. Entonces, no, vamos a ver, que todos sabemos hacer lo que... Claro, depende de dónde hayas aprendido, depende de lo que hayas aprendido, depende de lo que hayas vivido. Sí, pero como decía el poeta libanés Khalid Gibran Gibran, sí, decía, la flecha nunca apunta hacia atrás ni se detiene en tiempos pasados. Vamos hacia adelante y cada paso que damos somos mejores, creo yo, de verdad. Bueno, vamos entonces con otro tema. En Galicia existen más de 24.000 familias en los que ninguno de sus miembros cobra ninguna prestación. Hay 41 millones de la partida de bienestar social destinada precisamente a paliar la exclusión la posible exclusión de estas familias, porque todo esto conduce a ello, que duda cabe. Don Remigio, vamos con este tema, que es el último de la noche. Este es otro de los temas que nos demuestra quién está gobernando todo el sistema. Todos sabemos aunque no lo digamos nunca y no muy en alto, de la usura bancaria. Porque, por ejemplo, lo de los intereses ya, que son abusivos ya de por sí, fueron más en otras épocas. Siempre se mejora en algo, pero que siguen siendo abusivos, y además ese poder que tienen, que nadie quiso cambiar la ley, nadie quiso asumir ese cambio de quedarse con el bien sin no pagar la hipoteca. Cuando la solución, yo la veo muy, muy sencilla. O sea, la solución es poner en juego una tabla de estas de cálculo. A coger y decir, ¿no puede usted pagar? Bueno, pues vamos a darle 2 años, 3 años, 4 años de franquicia, y eso es muy fácil. Pasas eso para el final, van a subir los intereses que vas a pagar al final, pero sigues en el piso. O en todo caso, bueno, no pague usted el principal y vaya pagando los intereses, y seguimos con la hoja de cálculo. Que es una sencilla hoja de cálculo que puede resolver el problema. Y no se resuelve porque nadie quiere resolverlo. Porque a los bancos, a pesar de todo, les es un buen negocio. Quedarse con las viviendas, volver a venderlas y si sigue pagando la hipoteca mientras tanto. O sea, no es un gran negocio hoy porque no se puede vender. Pero hoy le están haciendo la competencia, por ejemplo, a las inmobiliarias. El gran problema que tiene la banca española, yo disiento, es precisamente el problema que tiene de activos inmobiliarios y de suelo. Activos inmobiliarios y suelo que no vale prácticamente nada y está siendo asumido por los bancos. Ya, pero ¿quién lo valoró? ¿Quién lo valoró en su día? Y date cuenta de una cosa, el interés... No le echemos la culpa a la banca, porque el interés del dinero no lo fija la banca. El interés del dinero lo fijan unos señores del Banco Central Europeo. Bueno, sigue siendo un poder coactivo de un Estado, Estado, que fija manu militari el interés. Pero eso no deja de ser usura. ¿Cuál es la solución? Que el interés lo fije la oferta y demanda monetaria, que es como tenía que ser. Porque al fin y al cabo el interés es el precio del dinero, oferta y demanda. Sí. Estoy de acuerdo contigo en que hay que reformar el tema de las hipotecas, pero no retroactivamente, eso es legalmente eso inviable. es imposible. Claro. Habría, por un lado, sí que limitar el cálculo de intereses, porque cuando un banco te ejecuta hipotecariamente, la cuenta de intereses que te mete es terrible. Y por otro lado, limitar la responsabilidad personal. Eso sí que es verdad. Y lo que comentas del tema de la ayuda de la Xunta, sí que es verdad que la Xunta, yo entiendo que ha sido positiva la noticia, porque en un marco de recortes, pues se mantiene al alza las ayudas a la gente que tiene mayores problemas económicos, ¿no? En el ámbito del RISGA y de la ayuda de emergencia, ¿no? En un marco de recortes, por lo menos, se mantiene y se eleva un poquito. Y quizás ahora mismo sí que sea el sector más sensible, ¿no? Porque démonos cuenta que es lo que comentabais antes, que la pobreza es un concepto relativo, pero realmente toda esta gente que tiene estas ayudas, en teoría, es la gente que menos recursos económicos. Pero sí que es verdad que a la gente hay que pedirle algo a cambio. Yo recuerdo cuando la administración Clinton en Estados Unidos, que las ayudas federales se hacen depender de que tú tengas trabajo. Es decir, a la gente no hay que dejarla en el asistencialismo, porque al final la perjudicas. Claro. Hay que ayudarle, hay que complementarle cuando lo pasa mal. No, pero usted esfuércese. Claro.
A usted se le ayuda, pero usted se tiene que esforzar. Y nunca hay datos, yo en ese sentido me quejo mucho. Por ejemplo, de la Risga, tú sabes lo que dan, los perceptores que hay, pero nunca se hace un análisis cualitativo, es decir, qué gente se ha integrado, qué gente ha evolucionado, qué gente ha mejorado sus condiciones de vida. Yo creo que eso era un estudio importante, y para ver si realmente se cumple la finalidad de esas ayudas. Sí, porque si no, lo que conduce es a la pobreza generalizada y claro, además a instaurar para a la siempre. gente en un estado de marginalidad del que no sale. Le metes en un ámbito y se queda ahí, no mejora lo que decías tú, que la flecha vaya adelante, que la gente mejore, ¿no? Que hay personas en exclusión social, no por el tema de la hipoteca, sino que tienen a lo mejor un pequeño pisito, una pequeña propiedad, y es porque todos están en el paro. Yo creo que es bueno mantener, ayudar a esa gente que carece de los recursos básicos, pero en definitiva coincido con lo que decís, es decir, que no podemos andar parcheando. No podemos andar poniendo parches hoy aquí, mañana allí. ¿Por qué? Porque el barco está tocado, está lleno de vigas de agua, que si no rompe por un lado, rompe por el otro. Está apolillado, entonces pues nos puede explotar y nos podemos quedar sin él en cualquier momento, ¿no? Entonces yo pienso que es positivo ayudar pues puntualmente, incluso pues temporalmente, mientras no haya otra solución, pero voy a hablar de San Antonio de Padua. Hablaba él de que, creo que era San Antonio, decía, no le des el pescado, dale la caña y que aprenda a pescar. Es decir, no solo le des el pescado, dale la caña y que pueda aprender a pescar, ¿no? De eso se trata, es decir, de poner los medios y las bases para que ellos puedan hacerse cargo y que ellos puedan, incluso pues con su trabajo, es decir, que esto pues crea en sí pues mucha depresión, mucha angustia, por el hecho no valgo, el paro de tanta gente, esto lleva a un fracaso emocional incluso en la sociedad. Entonces pues que nos ayude a ir hacia adelante, pienso yo, de alguna manera. Javier? Sí, certo, comulgo en todo, non? É dicir, que é unha boa noticia que que se mantuveran, non? Esas axudas ao Risga, non? Vou levar un pouquiño, non? Nesta época de que se está recortando en educación, sanidade, en outras cosas que son tamén importantísimas, non? Concordo en todo, non? Concordo, creo que aquí en Galicia habría que facer algo máis. Volvo ao meu tema recurrente, que é recuperar o campo, non? De que maneira todos estes parados que temos podría ser, en vez de pagar 1.000 euros, pagar 2.000, pero que traballase no campo e non ser o Oversell de Europa. Creo, pero que, como falábamos antes, é todo cortoplacista en política, entonces tomar unha medida desas tan severa electoralmente sería pegarse un tiro no pé, non? Entonces non é un político atrevido que o queira facer, está claro. Sí, tengo ganas de hacer un monográfico sobre el campo, sobre el regreso al campo, porque sí hay personas que están regresando por obligación, pero bueno, que sé de alguien que lleva ya 3 años y está contento. E venderse ya toda esa xente nova que no campo, no ido, pode haber unha oportunidade, non? Que dicir, que está claro que o carón das grandes cidades e dos núcleos industriais nesta situación aí... Pero tienen que mejorar muchas cosas, ¿eh? Claro. Tienen que mejorar muchísimas cosas, tanto en política agricultura como en agraria ganadería. Sí. Ahí estamos, o sea, hay que tomar... Pero vamos a ver, la mejor política agraria es que no haya política agraria. Esa es la mejor política agraria, es decir, porque ha sido una ruina para toda Europa la política agraria común. Ya. Es decir, eso de pagarle a la gente porque queme productos es aberrante. Eso no es política agraria. Pero falamos unha concentración parcelaria seria. Claro. Pero claro, las concentraciones parcelares se hicieron como se hicieron. Claro. También es verdad que en Galicia... Unha lei de terra, un banco de terras, de verdad, serio. También es verdad que en Galicia las concentraciones parcelarias se hicieron con criterios que no respondían a las propias características del campo gallego. Eso sí que es una gran verdad. ¿Sabes? As vacas volver a darlle forrás en vez de alimentarlas de pienso, que nos encarece respecto a Francia, ao leite, bueno, esas cousas. Pero no hay nada mejor que dejar jugar al mercado y a la función empresarial para, digamos, reactivar un sector económico. Y yo estoy de acuerdo con vosotros, el campo gallego ha tocado fondo y quizás pueda ser el gran futuro de Galicia, ¿no? Junto con el turismo. El otro día comentábamos, por ejemplo... Y el cooperativismo. Efectivamente, pero el cooperativismo está muy en baja también por toda esa serie de follones que hubo. Pues habrá que regenerarlo. Sí que es importante. Habrá que regenerarlo. Es que es el futuro de Galicia, no hay otro. Muy bien, pues nada, hasta aquí. Muerte dulce, que se dice en los juegos. Hemos agotado el tiempo. Don Remigio, muchísimas gracias. Gracias a usted. Por haber venido. Muchas gracias. Don Andrés Trinquete, muchísimas gracias también. Siempre nos deleita con todo esto que escribe y estos ejemplos que nos pone también tan así, con este humor medio así retrancoso, ¿no?
La retranca gallega. Don Vicente, muchísimas Muchas gracias buenas también. Y don Javier, gracias. ¿Qué tal va ese proyecto periodístico? ¿Sí? Estamos, como decía otro, estamos trabajando en ello. Estamos trabajando en ello con cierto acentillo así, ¿no? De Tucson lo decía Aznar, ¿no? o de por ahí. Sí, O sí, sí. Gran Aznar. Muchísimas gracias a los cuatro. Gracias a ustedes por acompañarnos. Nos despedimos hasta el miércoles. A eso de las 10:30 estaremos nuevamente aquí para comentar los temas de política y sociales. Que pasen lo pasen bien estos 2 días.